Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Vivimos en un mundo muy loco. Para razón de esto habría que explorar la situación de Ecuador, la situación de nuestros hermanos chilenos, la situación que se vive en Venezuela y la situación que se vive en general en América Latina, en Costa Rica, por ejemplo. Y también pues la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y ante todos estos acontecimientos, el peso se mantiene e incluso tiene una ganancia frente al dólar. Te platico todo esto, además te voy a platicar por qué, cuál es la razón, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que nuestro país no avance a pasos tan acelerados. Así que quédate con nosotros aquí en México. Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Pues ya te platicaba, ya conoces la situación que se vive a nivel mundial, a nivel América Latina, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó recientemente por el Amazonas, todo esto, estos cambios políticos que hay, los cambios que hay también con un líder como Donald Trump al frente de Estados Unidos y por supuesto la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Este tema, este último tema, influye mucho en la economía mundial, influye mucho en la reordenación, en la reagrupación de distintos países y por lo tanto, pues también debió haber influido mucho en el peso, pero los mexicanos estaban muy bien preparados porque pues esta situación del Brexit no está afectando como nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que el peso y distintas monedas se iban a venir abajo por la salida de Inglaterra de la Unión Europea y por todo esto que está sucediendo en América Latina. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que el peso, a pesar de todo esto, se mantiene estable y se mantiene pues vivo, incluso con una ganancia de un pequeño margen. Así que vamos a ver cuál es la información que nos da el economista al respecto de este tema. Por supuesto, esta información la puedes consultar por tu cuenta en el link que puedes ver aquí arribita. Puedes tomar tu celular y buscarlo por tu cuenta. Te digo, vamos a leer nada más una pequeña parte. Dice, peso evita caída en jornada errática por el Brexit. Dólar cierra en 19.12 unidades. El Brexit, pues es la abreviación para, obviamente ya lo debes de saber, de Gran Bretaña y de exit, que significa salida. Entonces, los periodistas decidieron llamarlo Brexit a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Vamos a continuar con la información. Noticias relacionadas con el Brexit detuvieron la caída que llegó hasta el nivel de 19.18 unidades. Por tercera jornada consecutiva, el cruce se ubica en 9.12 unidades en la parte media entre sus cierres de agosto y el del 31 de julio, que son niveles técnicos relevantes. Bueno, esto le importa mucho realmente a los economistas, a quienes saben del tema. Yo realmente lo que quisiera resaltar es que con toda esta situación política que vive el mundo, a pesar de todo, el peso pues sigue adelante. Muchos decían, muchos opositores decían que nuestro país, que los mercados están muy volátiles, es cierto, están volátiles, pero a nivel mundial, pero ellos decían que nuestro país enfrentaría una grave recesión, decían que nuestro país estaría en picada económicamente porque pues obviamente todos sabemos los acontecimientos del jueves pasado, por supuesto, pero decían que esto iba a afectar a la moneda y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser tan populista o por estar del lado de los pobres, pues también los mercados iban a tener cierto temor de invertir en nuestro país, lo cual no está pasando. Fíjense, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo en Chile, todo lo que está ocurriendo en Ecuador, en distintos países, sus monedas han estado flotando muchísimo, cosa que no ocurre, por ejemplo,
con el gobierno de México, que ha sabido cómo afrontar esta situación y sobre todo, pues que ha sabido sacar su ventaja de tener como aliado a Estados Unidos, y en otros momentos también ha sacado ventaja de desvincularse de esta alianza. Lo cierto es que tenemos funcionarios muy buenos y de alto nivel en el Banco de México que están siendo pues respaldados en determinados momentos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero vamos a continuar con la información porque el movimiento de paridad significa una ganancia de paridad, significa una ganancia, marginal de 0.03%, lo que implica, como ya lo dije, una ganancia que es muy muy pequeña. 0.03% es casi nada, pero es un crecimiento y es de celebrarse, incluso que no hubiera crecido nada por cómo están las cosas en el resto de los países. Por tercer día consecutivo, el cruce del dólar peso se ubicó en 19.2 unidades en la parte media de los cierres del 1 de agosto y del 31 de julio. Niveles técnicos relevantes, es decir, que por ejemplo en agosto el dólar estaba en 19.25 unidades y en julio en 19 unidades. Hoy se encuentra en 19.12, que es menor con respecto al mes de agosto, pero obviamente superior al mes de julio. Y aquí tenemos una gráfica del comportamiento del peso en cuanto a las unidades, y en este momento preciso pues vemos cómo hay una fluctuación ahí, te digo, sin importar lo que sucede en otros bancos, en otros países, perdón. ¿Y cuál es la situación que te vengo hablando te vengo hablando del Brexit? Pues bueno, dice, los legisladores británicos votaron ayer en contra de un cronograma que el primer ministro Boris Johnson propuso para acelerar la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Como ya lo leímos, pues el presidente quería separarse lo más pronto posible de la Unión Europea y generar pues esta ola de fluctuaciones, esta ola de económica capaz de derrumbar economías. Ya vivimos una situación similar cuando cayó la economía griega. No saben lo mal que la pasó el resto del mundo, fue como un resfriado. Cuando estuvo la recesión también, por cierto, de Estados Unidos en el 2008, cómo afectó el peso mexicano. Y ahora pues lo estamos viendo cómo la salida de Inglaterra de la Unión Europea está afectando a distintas monedas, pero al peso no lo está afectando, no lo está desbalanceando, por así decirlo, e incluso observa un crecimiento en este mes. Dice, líderes del bloque consideraron correcto retrasar el proceso de salida de Inglaterra a solicitud del Reino Unido y extender el plazo fuera del límite del 31 de octubre. Y más tarde en la nota se explica uno de los porqués. Dice, Alemania no será la causa por la que fracase el aplazamiento de la fecha Brexit, dijo a los medios Steffen Seibert, vocero del gobierno alemán que encabeza, por supuesto, Angela Merkel, antes de que el presidente del Consejo Europeo solicitó a los países del bloque aceptar la medida de Johnson y pidió un aplazamiento de 3 meses para el Brexit. Pues como siempre, una información muy completa por parte del economista. Y aquí está otra de las veces, otra de las noticias importantes es que el peso gana terreno frente al dólar. Es un orgullo real pertenecer a este país, y que nuestro dinero valga cada vez más frente a otras monedas. Y también hay que recordar, por ejemplo, cuando alcanzamos la inflación más baja en 3 años. O sea, ni con Enrique Peña Nieto, que se las daba de muy fregón en economía, observamos una inflación tan baja como la de la segunda quincena de septiembre. El INEGI informó, esta información por supuesto del INEGI, un órgano con patrimonio propio, un órgano que no depende del gobierno federal, que nadie le puede decir que está vendido, que es totalmente fiable, informó que la inflación quincenal es resultado de alzas en el rubro educativo, automóviles y gasolina de bajo octanaje. La magna, la misma que recibió
pues una miscelánea fiscal para que tú y yo pudiéramos pagar menos en cuanto al impuesto IEPS. En la primera quincena de septiembre de 2019 los precios al consumidor aumentaron 0.17% por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación se ubicó en 12.99%, su menor nivel desde principios de septiembre de 2016. No saben qué buena noticia es que la inflación no esté afectando a nuestro país. Pues como ven que el peso no se rinde ante los movimientos de los mercados, como ven que el peso no se cae y que México sigue estable y sigue en pie. Pues yo lo veo muy bien, amigos, no sé tú. Si piensas lo que sea que opines, déjame en los comentarios. Yo te agradezco como siempre tu suscripción, te agradezco tu like, te agradezco compartir el video. No te olvides que mi nombre es Christopher Arroyo y de que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Y te quería comentar ya por último, ¿cuál fue la razón de que la economía de nuestro país no crece tan rápido? Pues es porque la mayoría de mujeres no están trabajando, es lo que dijo Arturo Herrera, pero esto lo dijo, por supuesto, con la invitación a que cada vez más personas de género femenino se atrevan a incluirse en los negocios, se atrevan a incluirse en esta sociedad y por supuesto a que cada vez más empresas contraten a hombres y mujeres por igual. Ya no estamos en el siglo pasado, así que si te quedaste con la curiosidad de ese dato, pues ahí estaba. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima.